Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página, seguir todas nuestras actividades en nuestras redes sociales, dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró la admisibilidad y la apertura de investigación respecto de los expedientes de denuncia y solicitud de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati, el doctor Juan Carlos Maqueda, el doctor Carlos Rosenkrantz y el doctor Ricardo Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de el eventual mal desempeño en sus funciones y eventual y presunta comisión de delitos en el ejercicio de las mismas. Asimismo, se proveyó a la presentación de las pruebas ofrecidas en las denuncias respectivas, sin perjuicio de proveer con posterioridad a la producción de otras que sean de interés en el proceso informativo. Asimismo, se ordenó notificar que tome conocimiento la presidenta de la Cámara de Diputados y los jueces de la Corte Suprema el inicio de los autos sumariales, sin perjuicio que luego sean citados los ministros oportunamente conforme lo establece el reglamento interno. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie.
quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien, nos dirá mucho mejor a nosotros. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Eleonora Slavin, que es miembro de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Es jueza del Tribunal del Trabajo número 2 de Mar del Plata, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por la invitación. Al contrario, realmente prestigia nuestro programa su presencia en este espacio. Hoy queremos hablar con la doctora, una magistrada y además una especialista en el tema sobre los derechos de los trabajadores. Así que mi primera pregunta, doctora, y aquí especialmente en este programa de Aires Constitucionales, es qué nos dice la Constitución Nacional y las convenciones internacionales respecto de los derechos de los trabajadores. Bueno, en principio creo que es una muy buena pregunta, fundamentalmente porque con todas estas nuevas posturas acerca de los trabajadores, si son los trabajadores dependientes, trabajadores y trabajadoras, obviamente, las personas que trabajan y en qué condiciones están protegidas. Y en ese sentido creo que nuestra Constitución es muy amplia, y si bien el artículo 14 bis tiene sus años, lo que podemos ver es que habla del trabajo en sus diversas formas. Entonces, lo que se protege es el trabajo como tal y, consecuentemente, la persona que trabaja. Entonces, cuando habla del trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. De lo que estamos hablando es la enumeración que hace el artículo posteriormente y que, por supuesto, no es taxativa. Entonces, lo que vamos a ver es jornada limitada, condiciones dignas y equitativas de trabajo, vacaciones pagas, una estabilidad en el empleo, protección contra el despido arbitrario, que algunos quieren hacerlo entender como si nunca pudiera haber estabilidad. Es un tema que requeriría otro debate, pero bueno, podemos hablar de algún grado de estabilidad en el empleo. Máximo si hoy esto lo analizamos a la luz de la reforma del 94 y los convenios internacionales. Entonces vamos a tener una primera parte del artículo que habla de los derechos individuales de las personas que trabajan en sus diversas formas, los derechos sindicales
y un tercer párrafo de los derechos de la seguridad social. Y esto necesariamente tenemos que leerlo a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en la Constitución a partir del año 94. Por lo tanto, no solamente podemos ver el 14 bis con toda la jurisprudencia y todo lo que ha pasado desde el año 57 en adelante, sino que hoy necesariamente tenemos que leerlo con los tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución y con la jurisprudencia de organismos internacionales, en nuestro caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para poder analizar cuáles son, digamos, la ampliación que han tenido estos derechos desde mediados del siglo pasado a hoy. Y lo que se busca es la progresividad de los derechos de las personas que trabajan. Entonces, cada vez tener un abanico mayor de protección, sabiendo la condición como derecho al trabajo que partimos de un pie de desigualdad. Usted, doctora, ha mencionado algunos de los derechos de los trabajadores. Esa es una parte, la otra parte son las obligaciones que tienen los empleadores de cumplir justamente con sus obligaciones. ¿Qué ocurre frente al incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador? Es decir, un empleador que, por ejemplo, no le da las condiciones adecuadas para trabajar, que no cumple con la jornada de trabajo y tampoco la jornada laboral de trabajo y tampoco le paga sus horas extras, que no le da las vacaciones en tiempo y forma como realmente corresponde. Bueno, en fin, digamos, cuestiones que no son tan ajenas a las situaciones que a veces viven los trabajadores. Y esto es un tema bastante complicado, porque si bien es cierto que nosotros tenemos desde la Constitución, como dije recién, y los tratados internacionales y las leyes argentinas que se dictaron a consecuencia, fundamentalmente la Ley de Contrato de Trabajo y posteriormente leyes que fueron condenando prácticas de los empleadores de evasión, de no inscribir a los trabajadores o de no cumplir con una normativa laboral que no es complicada, es decir, llevar sus libros de sueldos y jornales, las altas tempranas, consignar la realidad de los datos de una relación laboral. Pero lo que nosotros podemos observar es que frente a un esquema donde se posibilita despedir a la persona que trabaja y pagarle una indemnización más barata, más cara, conforme las épocas, conforme la antigüedad, lo que vamos a ver que muchas veces es muy difícil para una persona que trabaja reclamar el pago de una hora extra o mejores condiciones de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. O durante el tiempo que está en la relación laboral. Mientras está trabajando. Claro. Entonces, o que se lo registre con todos los datos reales, es decir, con una jornada que realmente cumplen o con una remuneración. Entonces, lo que vamos a ver es que estos reclamos aparecen cuando ya no hay más contrato de trabajo. Es decir, cuando se rompió por alguna causa, porque fue despedido sin justa causa o invocando una causa que luego tendrán que probar. Y ahí estamos en el empleo formal. En el caso del empleo que no es formal, y como usted bien decía, los trabajadores están protegidos todos, aquellos que están en el trabajo formal y en el trabajo no formal. Entonces, cuando existe justamente, se rompe el contrato laboral, los dos ahí sí están en igualdad de condiciones para reclamar. Para poder reclamar. Esto es importante que se sepa, sí, ¿no? Todos pueden reclamar. Aquellas personas que están trabajando están registradas, como aquellas personas que no están registradas. Pero bueno, van a tener que probar, por testigos o por alguna forma, que estaban prestando tareas en esa actividad, en esa función. Por lo tanto, tendrán que probar esto. Pero probado esto, tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores y trabajadoras que hubieran estado correctamente registrados o por lo menos parcialmente registrados. Es decir, la ley los protege a todos y todas por igual. Va a ser una cuestión de prueba, pero bueno, esa persona en un contexto donde no hay pleno empleo, donde una persona deja de trabajar y al día siguiente no tiene la posibilidad de acceder a otro trabajo y tiene que vivir, comer, mantener una familia, es muy difícil reclamar por el cumplimiento, fundamentalmente cuando hablamos de algo que para mí es fundamental, condiciones dignas y equitativas de labor, es decir, trabajar en un ámbito adecuado, con seguridad, en condiciones de higiene. Entonces, muchas veces este tipo de reclamos no se hacen hasta tanto
no se extingue el contrato. Vamos a ver más reclamos de la falta de pago de salarios, pero no, o trabajador, sí, cuando se le pagan las horas extras, si se pagan fuera de registración, en general no se va a reclamar. Esto después redunda en incumplimientos a la seguridad social, porque por supuesto se hacen menos aportes que los que corresponden. El día de mañana tendrán menos aportes los propios trabajadores a la hora de jubilarse, pero no es un reclamo que se haga porque la consecuencia puede ser perder el trabajo. Hay una relación de poder, indudablemente. Entonces, en la medida que no tengamos asegurado que estos reclamos no van a tener como consecuencia la extinción del contrato de trabajo, no se hacen. Entonces, si bien hay multas para castigar a aquellos empleadores que no cumplen con la normativa vigente, esas multas recién van a aplicarse cuando la extinción del contrato se produce. Entonces, hay algunas causales donde se puede, frente a una extinción del contrato, reinstalar a estas personas por considerar de que esa extinción es consecuencia de alguna causa de discriminación. Pero voy a tener que demostrar esa causa, por lo menos prima facie, de esa discriminación para poder decir, bueno, este despido es nulo porque obedece a una causa de discriminación. Pero lamentablemente el resto de los despidos en los que yo no pueda acreditar una causa de discriminación van a ser válidos y lo que cabe es una indemnización. Ahora, una indemnización y luego esa persona se queda sin trabajo y va a tener que conseguir un nuevo empleo. Entonces, más allá de que también no puedo dejar de mencionar el tiempo que, de acuerdo en el lugar donde esté, me puede llevar la tramitación de ese juicio. Sí, y además que no es bien visto por futuros empleadores un antecedente de que esté en juicio con anteriores empleadores. Un trabajador conflictivo. Cuando en realidad lo que está haciendo es reclamando lo que le corresponde. Una de las críticas que se hace, bueno, pero después los juicios son carísimos o los montos son exorbitantes. Bueno, los montos serán exorbitantes en la medida que los empleadores no tengan los libros llevados en debida forma, porque si los trabajadores los empleadores tienen los libros llevados en debida forma y consignado, es muy difícil porque va a ser el trabajador el que reclama, que tiene que controvertir lo que están en los libros. El problema de los montos más abultados se lo dan las multas. Y las multas son por incumplimiento. Entonces, eso se dice aquellos muchísimo. que no llevan los libros. Cuesta carísimo claro. Los trabajadores tenerlos. Y aparte dice tenerlos justamente formalmente por esta cuestión de los aportes, por un lado. Pero después, como decimos, aquellos que no son formales están en igualdad de condiciones. Hablando de los importes indemnizatorios, y como usted dice, salen muy caros cuando están en situación, justamente que estábamos diciendo, de incumplimiento de los empleadores. En situaciones, digamos, normales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los importes por indemnización a que tiene derecho un trabajador? Hoy estamos igual que, digamos, desde que no hubo cambios. Incluso es un mes por año de servicio. Obviamente que ese valor que se toma para calcular la indemnización por despido, que será el mejor mes del último año por la cantidad de años de servicio, va a tener un tope. Que el tope no puede ser, la ley va a decir, superior a 3 salarios promedio de convenio, pero si son salarios muy altos, y esto implica achatar la base indemnizatoria en más de un 33%, se considera que es confiscatorio. Entonces, si trabajadores tienen salarios muy altos, lo que van a cobrar no es un mes por año, sino un 67% de la mejor remuneración por año de servicio. Esto se da en trabajadores de muy altos salarios, porque tiene que cobrar mucho más que 3 salarios promedio de convenio. Convengamos que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país no cobran por encima de los 3 salarios promedio de un convenio colectivo, sino que cobran el salario de convenio, o 2 salarios de convenio, 3 salarios de convenio, y ahí van a cobrar un mes por año de servicio. En trabajadores que tienen mucha rotación, poca estabilidad, la indemnización no les permite estar
mucho tiempo hasta conseguir otro nuevo empleo, porque se imaginan que son trabajadores y trabajadoras que no tienen mucha capacidad de ahorro. Entonces, si trabajan 2, 3, 4 años, que es la rotación que puede tener un trabajador, la indemnización que van a percibir, que incluso si tienen que ir a juicio, la van a percibir 1, 2 años, 3 años después, y durante ese tiempo no tienen prestaciones. Porque las prestaciones de seguro de desempleo solamente la tienen aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieron registrados y que tuvieron aportes durante un mínimo de tiempo que exige la ley. Entonces, aquellos trabajadores y trabajadoras que no están registrados van a tener que ir a hacer juicio, pero además no van a tener durante ese periodo el seguro de desempleo. Entonces, el considerarse despedido o el poder reclamar frente a incumplimientos patronales a veces se hace muy difícil porque tengo que pensar qué capacidad tengo para poder mantenerme hasta tanto consiga un nuevo empleo. Y si le puede contar a la audiencia acerca del seguro de desempleo. Muy interesante ese punto. El seguro de desempleo es un seguro que paga el ANSES, está desde el año 91. Yo creo que una de las grandes, fui muy crítica de la Ley Nacional de Empleo, pero creo que tiene dos beneficios que son muy importantes. Una, las multas por tener trabajadores fuera de registración, eso es importante. Y el otro es el tema del seguro de desempleo, la creación de un seguro de desempleo. Pero para tener derecho a percibir ese seguro de desempleo, que puede ser hasta 12 meses, voy a tener que haber estado inscripto, haber trabajado. Además, no puede ser en despidos con justa causa. Por lo tanto, cuando el empleador invoca una justa causa, en principio no voy a tener derecho a percibir el seguro de desempleo. Aunque luego, si en juicio se prueba que esa causa no era real, ahí voy a poder tener una compensación de daños y perjuicios por ese seguro de desempleo que no pude percibir, o si estuve no registrado. El tema es que estas compensaciones o estas indemnizaciones muchas veces llegan tarde. Y con las tasas de interés que muchas veces tenemos de acuerdo a cada una de las provincias, no se compensan el tiempo que se tarda en llegar a poder obtener esa indemnización. Hay otro concepto que también me gustaría que nos explique, que es el despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? El despido indirecto, nosotros hablamos de despido indirecto cuando el empleador toma la decisión de extinguir el contrato de trabajo. Entonces yo lo despido por algún incumplimiento que hubiera hecho la persona que trabaja, o lo despido sin ninguna causa. Nuestro sistema permite el despido sin causa, sin invocación de causa, y por lo tanto, consecuentemente, tengo que pagar una indemnización. Si el despido es directo con invocación de causa y se prueba, no pago indemnización por despido, pero si es despido indirecto sin causa, pago indemnización por despido. Ahora, el despido indirecto es, frente a un incumplimiento patronal, el trabajador o la trabajadora intiman, porque deben previamente intimar al empleador a que cumpla. Por ejemplo, como hablábamos recién, si las personas no están registradas, yo puedo intimar, y así me lo dice la ley, intimar al empleador a que cumpla con la registración. Y le tengo que dar 30 días para que el empleador me registre correctamente, denuncie la fecha de ingreso, la categoría, la remuneración que tengo. O lo intimo a que cumpla con las condiciones de trabajo, o que me pague las horas extras, o me pague los sueldos adeudados, o que cese con alguna actitud persecutoria. Primero lo intimo. Una vez que lo intimo, por medio fehaciente, por un telegrama. Los telegramas laborales son gratuitos, entonces el trabajador manda un telegrama laboral para que dentro de las 48 horas le paguen los sueldos adeudados o las horas extras o algo. Frente al silencio o frente a la negativa del empleador, desconociendo cualquiera de estos hechos, el trabajador se considera injuriado y se considera despedido y reclama el pago de las indemnizaciones. Entonces, es un despido, es decir, yo me considero despedido por el incumplimiento patronal. No me despide el empleador directamente. Yo lo intimo previamente a que cumpla, que ponga la documentación en orden, que cumpla con los pagos, que cumpla con algunas condiciones. Vencido el plazo para hacerlo, tengo derecho a considerarme agraviado, considerarme injuriado y extinguir el contrato de trabajo por culpa del empleador. Y ahí tengo derecho a reclamar las mismas indemnizaciones que hubieran correspondido cuando el empleador me despide directamente sin causa. Bien. Nos está quedando muy poquito tiempo, doctora.
iba a hacerles otras preguntas, pero nos va a demandar más tiempo la respuesta. ¿Cómo está conformado el fuero laboral en Mar del Plata, bellísima ciudad? Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Provincia de Buenos Aires tenemos tribunales de trabajo de única instancia, con apelación directamente por recurso extraordinario a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata hoy tenemos en funcionamiento 5 tribunales de trabajo. El último tribunal fue puesto en marcha en julio del año pasado. Así que tenemos 5 tribunales de trabajo que hoy están funcionando. Algunos están desintegrados, es uno de los temas que esto pasa no solamente en Provincia de Buenos Aires, en el resto del país también, donde faltan nombramientos de jueces para cubrir vacantes de jueces que se han jubilado y que no se han producido. Pero bueno, en este momento hay 5 tribunales de trabajo, 2 están correctamente constituidos y otros 3 estamos desintegrados, entonces nos vamos integrando entre los 5 tribunales. Sí, lo cual repercute negativamente porque ustedes tienen una mayor en la demora, los magistrados y todos los que integran cada uno de los sobre todo porque son procesos orales de instancia única donde necesariamente tenemos que tomar audiencias orales todos los días. Claro, y ya nos tenemos. ¿Y cuánto demora aproximadamente un juicio? La verdad que mucho tiempo se han achicado. Hoy podemos llegar a demorar, si no hay conflictos de notificaciones, 1 año, 1 año y medio. Bien, doctora, se nos ha acabado el tiempo, sin más que agradecerle muchísimo su presencia, invitarla para una próxima entrevista donde le haré las preguntas que me quedaron fuera. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Bueno, muy gracias. Bien. Nosotros nos estamos encontrando en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.